Costurador de barro es el nombre de su trabajo. Yo ya les comenté y compartí la contratapa, pero si alguien se enganchó, si no sabe de qué estamos hablando, les digo lo que cuenta Matías da Costa en la preciosa contratapa con una máquina Singer allí, un trabajo. Le voy a preguntar ahora a David de la poética de la tapa y de la contratapa. Dice Matías da Costa, para empezar a meterlas en tema, amigas y amigos. Costurador de barro es una bellísima obra de alfarería. Leerla es adentrarnos en un monte nativo, desde donde nacen todas las cosas, entre ellas nosotros mismos. El autor modela con serenidad su pasado y nos hace partícipes de esa construcción. Para cuando nos damos cuenta, ya estamos con las manos embarradas, descalzos bajo el sol de las 11, diluidos en sus versos. Es allí cuando Benavides nos sumerge en la pureza de su poética y la claridad de su mirada, y nos envuelve con su lengua materna, hecha de jazmín y de barro. Pareciera que el autor vuelve a moldear su libro cada vez que encuentra un lector. Y esto hace que leerlo sea una experiencia única, íntima y sanadora. Con la admirable calidez de su obra, Benavides nos muestra una deslumbrante fórmula para reconstruir el pasado. Solo nos queda agradecer, dice Matías da Costa, en la contratapa de este trabajo de Rumbo Editorial, Costurador de barro. David, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Alberto, muchas gracias. Solo queda agradecerte, o decía, parafraseando la frase de Matías, por esta oportunidad. No, con mucho gusto. ¿Cómo arranca en ti la escritura y el portuñol? Esta cosa que Carmen Galuso, que es una cultora de esta otra vertiente en nuestra cultura, dice: Alberto, hasta hace poco tiempo lo miraban como con desprecio todo esto, y ahora por suerte cada vez toma más un lugarcito en nuestra cultura. ¿Cómo nace en ti el escribir? Bueno, sin duda, el trabajo de Carmen es importantísimo ahí con Rumbo, ¿no? Y Fabián Severo, que es un referente para acá, para la frontera, ¿no? Y bueno, y ya para la literatura nacional, ¿no? Fue uno de los, en esta contemporaneidad, uno de los que más ha enarbolado esa bandera, ¿no? Del portuñol, pero expuesto con orgullo, ¿no? Claro. Como vos decías, durante mucho tiempo fue hasta sinónimo de una inferioridad cultural, podemos decir así, ¿no? Una cosa berreta, una cosa despreciable, una cosa mersa, es la verdad. Había gente que lo miraba Exacto. de esa forma, de esa manera despectiva. Claro, ¿no? Y pero es que además con una política de Estado direccionada a eso, ¿no? A erradicar el portuñol y el portugués, ¿no? Del Uruguay, sobre todo en época de dictadura. En Uruguay solo se hablaba el español, ¿no? Y que eso no es una verdad. Uruguay es plurilingüe, ¿no? Y bueno, y nosotros, unas generaciones más jóvenes de escritores, venimos ya con un terreno ya trabajado, ¿no? Por gente como Fabián, pero antes mismo acá en Rivera, por Agustín Ramón Vicio, por Orinto María Simón, ¿no? Ya usaban en su poética el portuñol. En mi caso, que es mi lengua, es una de mis lenguas maternas, junto con el español está el portuñol, ¿no? En el libro yo lo explico por qué, ¿no? Hago explícita la elección del portuñol como lengua de mi poética. Es que el libro en verdad no nace con la intención de ser libro, el costurador de barro. En verdad nace a partir del fallecimiento de mi abuela paterna, a quien está dedicado el libro, ¿no? Mi abuela Nenita me decía. Y yo empiezo a escribir como una forma de elaborar el luto, ¿no? De procesar ese luto, una forma casi que terapéutica, ¿no? Uh-huh. Y empiezo a escribir
vivir en español, pero no me sonaba bien, porque la lengua de mi abuela era el portuñol. Entonces una forma de acercarme más a ella fue recuperar su lengua, que era mi lengua también, mi lengua de mi infancia, el portuñol. Entonces recupero la lengua de mi abuela en el portuñol y hago poesía con esa lengua, ¿no? Esa, digamos, sería la explicación de por qué escribí en portuñol, por una cuestión de hasta de una búsqueda de autenticidad en mi poética, ¿no? ¿Tú viviste en tu infancia aquí a la razón? Contame un poco del conocimiento a través de la práctica del portuñol en tu caso, David. Claro, sí. Yo nací en Rivera, pero mi infancia la viví en Blanquillos, lo nombro mucho ahí en mi libro, que queda a 30 kilómetros de Minas de Corrales, es campo. Yo ahora estoy en Minas de Corrales, hasta me excuso un poco por algún rollito que se filtre, porque estoy hablando acá desde el liceo de Minas de Corrales, que trabajo acá. No. Sale perfecto, David. Saliendo perfecto. Bárbaro. Y bueno, mi infancia transcurrió en la campaña de los alrededores de Minas de Corrales, porque la frontera no es la línea, ¿no? La frontera es una amplia zona, para un lado y para otro de la línea, ¿no? Y toda la campaña de acá de Rivera y de Cerro Largo y de Artigas y va hasta Tacuarembó, es zona de frontera, ¿no? Es una zona, una región amplísima para la cual el portuñol no le es ajena, ¿no? Entonces yo viví mi infancia en Blanquillos, en la campaña de Rivera, después mi adolescencia en Corrales, después yo hice el profesorado en Rivera, entonces viví todos esos niveles de la cultura de cada frontera, ¿no? La campaña, el pueblito chico y la capital departamental, ¿no? Hablando de cosas que viviste en tu infancia, ¿había alguna actividad allí en torno a Minas de Corrales? Sí, Minas de Corrales, digamos, era el pueblo de referencia, ¿no? Nosotros vivíamos a 30 kilómetros. Con la búsqueda de metales me refiero. ¿Había alguna actividad que se llevara todavía adelante? Sí, hasta hace poco funcionaba a pleno la minera acá, hasta hace unos poquísimos años atrás, no me acuerdo bien ahora, pero seguramente menos de 10 estaba la empresa extranjera, ¿no? De capital canadiense. Porque tuvo como etapa, tengo entendido, tuvo como detenida después de esta última empresa en la que pero creo que en tu infancia era otra empresa la que estaba. Sí. Corrales es un poco como el Macondo de García Márquez, tiene una historia cíclica, y es tal cual la hojarasca de García Márquez, por ejemplo, ¿no? Corrales en el siglo XIX vinieron los franceses, los ingleses, después a lo largo del siglo XX estuvo un poquito largado, estuvo intermitente, más largado a la minería más informal, y después ya en los años 80, 90 que vinieron estas empresas canadienses y bueno, de capital extranjero, bueno, como siempre, ¿no? Y el ciclo fue siempre el mismo. Vinieron, el pueblo vive una corta etapa de prosperidad y después se van y queda la hojarasca, ¿no? Sí. Bueno, hasta hace poco, ahora, porque se fueron, ¿no? Ahora estamos en ese periodo de la hojarasca. El pueblo quedó bastante sentido. Ahora parece que van a reiniciar. Y sí, en mi infancia el tema del oro, de la explotación minera siempre estuvo en la vuelta. Pero mi familia siempre estuvo relacionada a la actividad agropecuaria, ¿no? Entonces, eran noticias de otros, ¿no? Claro. Lo de la actividad minera. Pero sí, los aviones que salían a detectar las zonas de oro de acá de los alrededores de Corrales vivían pasando sobre mí en mi infancia. Por suerte nunca encontraron en nuestros campos, sino ¿se racionaba con aviones, David? ¿Mira? Sí, claro. No sabía esto. Claro. Salían no sé con qué tecnología, pero una especie
detector o de radar, ¿no? Para detectar dónde podría haber, pues iban a hacer las pruebas. Y por suerte, en nuestro campo nunca detectaron nada, porque donde detectaban no había de quiero o no quiero, ¿no? Terminaba siempre habiendo un agujero enorme allí. Claro, claro. Me encantó la portada de tu trabajo, el dibujo, y veo que, o supongo, mejor dicho, no es que veo, por el apellido debe ser algún familiar tuyo. Sí, mi hermana menor, Milay Benavides, que está por terminar su tecnicatura en artes plásticas, y ella fue la que me hizo las ilustraciones de tapa, contratapa y una ilustración que está en la última página del libro también. Sí, sí. La belleza. Y lo hizo. Sí. Me fascina. Y lo hizo al bio de la máquina de costura de mi abuela. Claro, ¿no? Claro. Entonces es tal cual la máquina. Para sumar cosas que trascienden tu poesía, el libro tiene 3 acápites. Uno, el primero, dedicado a Eduardo Arnouchans. ¿Por qué ese contacto con el Darno? Bueno, no sé si es sabido por muchos, pero el Darno vivió su infancia acá en Corrales, en Mina de Corrales. Después su adolescencia la vivió en Tacuarembó y después se fue para el sur. Pero su infancia la vivió acá en Mina de Corrales. Sus padres trabajaban, bueno, su padre médico trabajaba en los alrededores acá, era médico rural, y su madre trabajó acá en este mismo liceo que yo estoy trabajando ahora. Entonces, por un lado, esa conexión, y por otra, que me parece muy significativo para mi humilde librito, la canción de la que hace parte ese acápite, ¿no? Y el álbum, el acápite, a ver, ¿no lo tenés ahí a mano? Sí, claro. Lo puedes leer. Cómo quisiera levantar un edificio de sonidos y de amor. Ahí va. Hace parte de la canción Pago. Claro. De Darno. Y es una canción que él se la dedica a su padre, a su papá, ¿no? A su papá, ¿no? Ya póstumamente. Y es una canción que menciona justamente su infancia acá en Corrales. Y es una canción digamos, de pacificación, de sanación de su relación con su padre, ¿no? Y pertenece justamente al álbum que se llama Surcidor, que tiene que ver, o es sinónimo, digamos, del título de mi libro, que es Costurador, ¿no? Que viene de esa costura. Pero una costura como metáfora de surcir, de costurar las heridas, ¿no? Las heridas de los afectos. El barro como metáfora de nuestra esencia como humanidad, ¿no? Hombres hechos de barro. Y que a veces se seca, que a veces se rompe, ¿no? Que a veces está herido y a veces se necesita alguna palabra de costura o de surcida. Y ahí la referencia al Darno. Tú sabes que yo imaginé, y te lo pregunto, que a lo mejor también tenía que ver con una especie de surcido de ese pasado allí en esa zona tan duro que tuvo la familia del Darno, ¿no? Tan perseguida, tan estigmatizada. Sí, los sufrieron, acá en Corrales sufrieron bastante. Fíjate que no tuvieron que irse de acá porque prácticamente... Claro, sí. La iglesia acá pasaba por parlantes la lista negra de las personas no deseadas acá en el pueblo, y la familia de Arnouchans estaba ahí en la lista, ¿no? Entonces, imagínate. Tú sabes que hay 2 cosas del interior unidas con los libros que yo cuando me enteré, me impactaron muchísimo. Una es esta, la de un cura en la misa denostando al papá de Arnouchans y pidiendo que se fuera el diablo del pueblo. Y la otra, la fogata que hicieron en Tacuarembó los nenes bien del pueblo con la primera edición del Viejo Vizcacha, el primer libro
del querido Washington Benavides. Y siempre me pregunto, ¿cuánta gente sabe que estas cosas pasaron ayer nomás aquí entre nosotros? Sí, no, hay que hacer Bueno, hay gente acá que ha hecho un trabajo muy interesante de rescatar esa memoria, ¿no? En Rivera hay una comisión de derechos humanos que justamente se dedica a eso. El historiador riverense Selva Chirico también ha tenido trabajos importantes con respecto a eso, ¿no? Pero a veces se pierde, a veces también con respecto a la dictadura, ¿no? A veces queda como que fue algo que sucedió en el sur y no, tuvo sus episodios muy marcantes acá en el interior también. David, esta charla pretende ser un puente entre tú y lectores. En ese puente, un poco cerrando la charla, ¿con qué se encuentra uno cuando navega estas páginas? ¿Con qué crees tú que se encuentra uno o cómo invitas a que se encuentren contigo y con tus páginas? Bueno, como te decía, el libro nace sin intención de ser libro, pero después fui descubriendo de que esto no era, porque esto es una cosa que le sucede a la gente que escribe, que a veces no tenés la dimensión correcta de si lo que escribís es una genialidad o es un reverendo disparate, ¿no? Y a veces necesitas esa mirada externa. Y bueno, lo fue encontrando de que gente que no había vivido lo mismo que yo, que no había tenido las mismas experiencias que yo, se identificaban, conseguían colocar su propia sensibilidad, su propia susceptibilidad, subjetividad en la lectura de este libro. Este libro es un intento de sanar, ¿no? De curar las heridas que pueden causar la existencia, ¿no? La condición humana. Uh-huh. Y es muy relacionado a lo familiar. Entonces va mucho hacia mi infancia, obviamente, hacia el pasado, pero siempre como una búsqueda de que ese pasado pueda servir de abono para el presente y para el futuro, ¿no? Está compuesto en mayor parte por poesía, aunque tiene fragmentos narrativos, pero no fue pensado como una antología simplemente. Bueno, el lector lee como quiera, ¿no? Pero yo lo armé, digamos, con una secuencia, con una linealidad, para leerlo desde la primera hasta la última página, como un hilo, ¿no? En que al principio te deparás con ese barro seco, herido, curtido, y que de a poquito, en el pasaje de las distintas secciones del libro, se va sanando, se va curando, va adquiriendo nuevos elementos, nuevos aprendizajes vitales y existenciales, para que el final sea lo más armónico posible, ¿no? Entonces es eso. Son mis vivencias lo más auténticas posibles, pero puestas de una forma metafórica, digamos, para que todos los que tengan interés de leerlo puedan identificarse en ello. David, un gusto esta tarde haberte conocido, haber charlado contigo. Te cuento que aquí en la capital más austral de nuestra América, en Montevideo, hay una niebla intensa, rarísima, parece Londres por el momento. ¿Cómo está allí en Mina de Corrales? Acá está frío y sabes que hoy de mañana estaba esa niebla. Ah, ¿también? Por ahí. Ah, ¿también? Sí. Ahora hay todavía algunos nubarrones oscuros, pero el solcito del atardecer ya está dorando algunos arbolitos de acá de la vuelta. Que tengas buena tardecita. Así que capaz que la tardecita va a estar linda. Bueno, muchas gracias, Alberto, muchísimas gracias por esta oportunidad, por tu mención, allí también en el programa de buscadores, que también lo vi. No, con mucho gusto. Siempre que podemos intentamos empujar a cosas que creemos que son buenas cosas, como en este caso tu libro. Abrazo, David. Bueno, abrazo grande.